es bienvenido esta tarde para glorificar al Señor. Vamos a quedar en esta oportunidad con nuestro pastor, quien va a presentarnos la palabra del Señor, para lo cual pues suplicamos la mayor reverencia posible para que esta palabra haga el efecto que necesita su vida. Bien, que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Dicen un buen amén. Amén. Hágame el favor y salude al que está a la par suya esta tarde. Dígale, hermano, qué privilegio tiene usted de estar a la par mía. Amén. Qué maravilloso privilegio, en obediencia a la Escritura, llegar cada domingo a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, poderoso Dios. Estamos listos esta tarde para poder leer la Escritura, compartir la palabra de Dios, pero está con nosotros Josué Portillo. Le damos un fuertísimo aplauso de bienvenida en el nombre del Señor. Amén. Abran su Biblia, por favor, libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Del 1 al 3. Bien, saludamos a todos los que están a través de las redes sociales, que yo los estuve viendo allá en Nicaragua, mientras en las tardes que ya estaba un poco libre de tareas, estuve escuchando las predicaciones y me dicen, hermano Misael, ¿y nos vas a saludar? Yo saludo a todos los nicaragüenses, mis compañeros, los colombianos que estuvieron con nosotros. Les enviamos un gran saludo en el nombre del Señor. ¿Están listos? Bien, abra su Biblia, Hechos 8, 1 al 3. Venga de pie, por favor. Dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, ¿qué hacía? Venga, les voy a dar un abrazo, hermanos. ¿Qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a un buen hotel. Los entregaba a la cárcel. Puede sentarse, por favor, hermano. El tema de esta tarde es: el Evangelio fue diseñado para soportar cualquier circunstancia. El Evangelio fue diseñado por Dios para soportar cualquier circunstancia. Hoy que celebramos nuestro culto misionero, podemos hacer énfasis en el precio que ha tenido que pagar cada hombre y cada mujer en las naciones. Tenemos misioneros en todos los continentes de las asambleas de Dios, de El Salvador y de otras misiones que han tenido que salir para poder pronunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero todo ha sido siempre desde el inicio que han tenido que sacrificar sus vidas, que muchos misioneros no regresaron a sus países de origen, que muchos misioneros perdieron a sus hijos en el campo, que muchas misioneras a una edad ya de la vejez dieron su vida en las naciones y regresaron a sus países sin hijos y sin esposo, porque estos murieron en el campo misionero. Siempre la obra misionera ha sido así.
Mis queridos hermanos, en medio de todo eso, el Evangelio fue diseñado para avanzar y no para retroceder. Pero tú enciendes la televisión o escuchas la radio y te encuentras con algunos predicadores que como que no están leyendo la profecía bíblica en cuanto a la iglesia. Y te los encuentras hablando ilusiones y te los encuentras hablando solo medias verdades en cuanto a la iglesia, pero la Biblia establece que la vida cristiana no solamente se trata de prosperidad y felicidad, porque estas nuevas corrientes han engañado a muchos creyentes haciéndoles creer que no habrán problemas en la vida cristiana. Mira, se echan unas alegorías, esos no son mensajes, son alegorías. Wow, yo digo, ¿qué iglesia es la que esta gente tiene? Porque la iglesia del Señor tiene que ser perseguida. Espérense, ese es el verdadero evangelio. La iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a toda la iglesia evangélica en cualquier continente. La iglesia de Cristo tiene que sufrir persecución. Cualquiera que se vuelva creyente verdadero te puede decir que la vida cristiana no se trata de diversión y de juegos. No. La vida cristiana tiene una palabra que a nadie le gusta: sufrimiento. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y sabes qué quería decir Cristo cuando dice toma tu cruz y sígame? Cuando Jesús está diciendo esas palabras, la cruz, los que lo estaban oyendo en ese momento, Jesús les dijo: si ustedes me quieren seguir van a tener que tomar una cruz. Y la cruz, en el contexto de ese versículo, se trataba que tenían que morir por causa de Cristo. Literalmente morir. Por eso es que hay gente que dice: ay, esta cruz que llevo yo, hermano. No desordene un texto. Cristo dice: si quieres ser un seguidor mío, tienes que dar tu propia vida por mí. Entonces, cualquiera que entiende la Escritura sabe que la vida cristiana no es diversión. Los cristianos ahora en día son perseguidos. En un mundo libre, los cristianos son atacados y ridiculizados constantemente. Y aún peor, en otras partes del mundo, los cristianos tienen que sufrir literalmente la muerte. La iglesia tiene que sufrir persecución. Entonces debemos de entender, escúcheme por favor, los problemas y la gente que experimentaba los problemas en la iglesia de Jerusalén, que es en el capítulo 8 cuando Pablo está hablando. Ellos tenían gozo, pero ellos también tenían problemas, porque nada más y nada menos Pablo se encargaba de encarcelar a las mujeres y a los hombres. Claro que tenía problemas la iglesia de Jerusalén. Lea el versículo 8 de Hechos. Escúcheme bien, por favor. Ninguna iglesia va a poder ser feliz en esta tierra. Porque la iglesia
está direccionada proféticamente para que sea perseguida. Y los creyentes de Jerusalén estaban experimentando serios problemas. Nunca debemos pensar que podemos tener una iglesia local gozosa, feliz, sin experimentar jamás una u otra forma la persecución. ¿Se burlan de ti en los trabajos porque eres creyente? Eso es ya persecución. ¿Te quitan un puesto porque eres creyente? ¿Te quitan de un trabajo porque tú eres evangélico, evangélica? ¿De qué estoy hablando? De la persecución de la iglesia. Entonces debemos de comprender que sería erróneo representar la iglesia en Jerusalén como un lugar de felicidad y de gozo y decir la gran persecución que experimentaban estos creyentes. Hay jóvenes musulmanes entre los chinos que por convertirse al evangelio son echados de sus casas, literalmente. Por años el evangelio fue en China quitado y únicamente podían celebrar sus cultos a escondidas del gobierno, porque si no eran encarcelados. Y cuando un chino se convertía al evangelio libremente delante de sus padres, era echado fuera de su casa. Entonces hay cristianos a menudo que padecen persecución verbal de sus padres, sean budistas, sean musulmanes, sean hindúes, aún en nuestras mismas ciudades. A veces ellos son aislados por sus propias familias al abrazar la fe en Cristo. Hechos 8:1, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Oh, pero yo no entiendo cuando veo algunas cosas en televisión. ¿De qué iglesia están hablando? Porque la que es de la Biblia no es ella. Pintan cuadros de felicidad y de gozo y de prosperidad todo el tiempo. No, perdone, aquí dice otra cosa. Váyase a Hechos 8:1. Y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. La persecución comenzó aquel día en el que Esteban fue apedreado. A primera vista, la muerte de Esteban también pudo parecer inútil, y él era un predicador milagroso, poderoso, profundamente con un conocimiento extraordinario del Antiguo Testamento. ¿De quién estoy hablando? Del primer mártir de la iglesia. Esteban era un máster en el Antiguo Testamento. Esa gente tenía que estudiar, hermanos, el Antiguo Testamento. Por eso es que usted en la Biblia lee y Jesús llegaba a las sinagogas. ¿Qué hacían en las sinagogas? Había en una pequeña ciudad o mediana ciudad hasta 400 sinagogas. ¿Qué era eso? Que ahí estaban estudiando la ley. ¿Y a dónde llegaba Jesús a enseñar? A las sinagogas. ¿Por qué? Porque era el lugar donde enseñaban la ley, hermanos. Estudia tu Biblia, por favor. Jesús llegó a enseñar. Y muere este hombre llamado Esteban, un hombre extraordinario, usado por Dios. Y además su ministerio pareció haber terminado en fracaso. No solo fue asesinado como hereje, sino que su muerte desató la primera persecución contra la iglesia del Señor. Y esta cacería encabezada por Saulo de Tarso
que dispersó la comunidad de creyentes, nada más y nada menos que el apóstol San Pablo. ¿Saben ustedes quién era ese hombre? Fariseo de fariseos, era un versado en la ley también. No eran cualquier, como decimos en El Salvador, cualquier cosa. Eran hombres que habían sido instruidos a los pies de Gamaliel. Desde su pequeñez le enseñaron a estudiar la ley. Él conocía muy bien. Pero viene Pablo y se va contra la iglesia del Señor. Escuche por favor, la meta de Pablo era destruir la iglesia. ¿Cuál era la meta de Pablo? Hermano, la meta de este hombre era deshacer el cristianismo. Cuidado, no te metas con la iglesia del Señor. Cuidado, cuidado. A este hombre que iba con toda su ferocidad contra la iglesia del Señor, quería destruirla, y la palabra griega destruir significa feroz, o sea, un ataque como de animales salvajes. Esta fue la primera persecución en contra de la iglesia. O sea, esa palabra en el griego quiere decir que Pablo iba a atacar con todo a los creyentes. Óigame, ser creyente en ese momento había que tener bien fundamentada la fe. ¿Qué diríamos nosotros que nos dijeran, hermanos, ahí viene Pablo? Hermanos, vámonos. No viene a darnos abrazos ni besitos. ¿A qué llegaba Pablo a la iglesia de Jerusalén? Arrastrar a los hombres y a las mujeres. Escuche por favor, durante los siguientes 250 años, 10 persecuciones imperiales, súmele a eso los arrestos, cárceles, golpizas, a tal grado que se estima que han muerto más cristianos por su fe en los últimos 50 años que en los 3 primeros siglos de la iglesia. Y nosotros, por eso es que le digo yo, no entiendo ese evangelio, que no es el evangelio de la Biblia. Que todo te va a ir bien. No le va a ir bien todo, hermano. No es cierto. La Biblia dice que la iglesia será perseguida en todo momento hasta el último momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La persecución, que parece algo negativo, en realidad resultó ser un factor positivo. No, pues ya no soy creyente yo, porque como ahí anda Pablo. No, Pablo, nosotros ya no somos creyentes. No, hermano, esa gente le decía, aquí estamos, llévenos. Pagaban su fe con su propia vida. ¿Y ustedes? ¿Qué tal si viniera una persecución de esas por estos lados? Y vea que usted iba a la iglesia Josué. Yo no, alguna parecida a mí era usted. No. ¿Qué pasaría? Ahora, déjame decirte, es lo que viene. En otros países ya está. Aquí viene de diferentes maneras. La persecución, que parece algo negativo, en realidad resultó ser un factor positivo que produjo la gran extensión misionera de la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que se hizo? Dijeron estos cuando oían que venía Pablo, vámonos. Y cuando salían, empezaron a predicar el evangelio. En medio de la persecución, la iglesia no se quedó callada, siguió predicando a Jesucristo resucitado. ¿Qué debes de hacer tú cuando enfrentamos los problemas de la vida diaria? Seguir hablando de Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto? Seguir hablando de Cristo.
Porque las circunstancias y fuerzas del mundo pueden parecer todopoderosas y es fácil olvidar que Dios está obrando en todo. Y mira, llenos de rabia, de envidia, cayeron sobre los miembros de la iglesia. ¿Sobre quiénes cayeron? Y donde quiera que los encontraban, los mataban. Wow, hermano. Donde quiera que los encontraban, los mataban. Ese es el evangelio, hermano Misael. Mira, ahí está en la Biblia, no es invento mío. En palabras de Tertuliano, padre de la iglesia primitiva, dijo: la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo. Mientras más los atacaban, más se expandía el evangelio. Mientras más morían los creyentes, más se salvaban las almas. ¡Oh, es maravilloso! El evangelio fue diseñado para soportar cualquier circunstancia. Pregunto esta tarde, ¿dónde está Nerón? Uno de los grandes perseguidores de la iglesia, que metió a los creyentes al Coliseo romano. Los leones los dejaban sin comer por 21 días y los soltaban cuando los creyentes eran puestos como un festín en el Coliseo romano. ¿Dónde está Nerón ahora? ¿Sabes dónde está Nerón? Muerto. ¿Dónde está el evangelio? El evangelio está vivo. Nerón está muerto, el evangelio está vivo. Él quiso detener la iglesia. Se metió con Dios. ¿Dónde están todos aquellos, Hitler, Herodes, que quisieron callar el evangelio? Todos están muertos y el evangelio de Jesucristo sigue vivo. John Lennon, el integrante de los Beatles, dijo: en 100 años se termina el evangelio, yo soy más famoso que Jesús. Está muerto y el evangelio sigue vivo. No te metas con la iglesia del Señor. ¿Dónde están todos aquellos que han perseguido a la iglesia por años? Todos fallecieron. El mismo día que asesinaron a Esteban, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Váyase al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 10. Pablo dice: yo también encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Léalo, por favor. O sea, le decían: vamos a matar a estos creyentes. Pablo decía: yo doy mi voto. Él era un fariseo, un intelectual de la ley. Y estaba pensando que estaba haciendo algo bueno, atacaba a los creyentes. Saulo literalmente hizo trizas la iglesia. Saulo empezó a acosar a hombres, a mujeres, a niños a causa de la fe en Jesús. Óigame, ser creyente en este tiempo, oh hermano, hagamos una comparación al día de hoy. Nosotros por 2 cositas dejamos el evangelio. Ya no voy a la iglesia, hermano.
¿Y qué le hicieron, hermano? Ay, es que me miraron bien feo, hermano Misael. A esta gente tenían que pagar su vida por el evangelio. Por eso es que yo digo a esos predicadores que solo te decreto prosperidad. Uy, 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 ¿qué está hablando? Digo, yo no he leído su Biblia. Y vas a ser millonario. Uy. Hermano, perdonen que me da risa eso. Pero la iglesia del Señor, yo no sé qué Biblia están leyendo. Aquí dice Jesús que por causa de Él seremos nosotros aborrecidos por el mundo. Palabras de Cristo, no mías. Entonces, para que esta persecución fuera para el avance del evangelio y esta dispersión a causa de la persecución, fue que todos los predicadores, a excepción de los apóstoles, quienes permanecieron en Jerusalén para cuidar de la iglesia y para animar a los miembros de la misma, óigame esto, a sufrir por la causa del evangelio. Y los únicos que no se dispersaron fueron los apóstoles, pero fue con un propósito, para que los miembros de la iglesia de Jerusalén fueran fortalecidos y no tuvieran temor en medio de la persecución. Los demás tuvieron que salir para anunciar el evangelio en medio de la huida. Es maravilloso. Nosotros también debemos esperar. La persecución nos llega a todos de alguna manera. ¿Saben que a ustedes les va a llegar persecución, hermanos? ¿Porque lo digo yo? No, hermano, lo dice la Biblia. ¿Cuántos misioneros no regresan a casa? Yo le decía a alguien cuando discutíamos este tema porque no es una teología la prosperidad, es una corriente nada más. ¿Y por qué no van allá a esos países pobres a decretar prosperidad? ¿Por qué no van a las familias pobres a decirle eso? ¿Por qué no van y ven cómo sufren nuestros misioneros? En pobreza, en escasez, y están dando su vida por el evangelio. ¿Por qué no van allá, pues? Porque la palabra se tiene que cumplir. Y tú y yo tendremos que recibir persecución. No, es que el evangelio verdadero confronta. ¿Cuántos hombres y mujeres están perdiendo su vida a causa del evangelio? Pero mueren gozosos. Por eso es que nosotros podemos cantar: después de la batalla nos coronará, nos coronará, nos coronará, después de la batalla. ¿Y qué es una batalla, hermanos? Más allá, en aquella santación, tienes que pelear hasta el final. Después de la batalla Dios nos coronará. La persecución llegará a todos. Váyase a Mateo capítulo 10, versículos 17 y 18. Mateo 10, 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Quién dijo eso? Cristo.
Los van a llevar y los van a azotar por causa de mi nombre. Y usted no va a poder decir, yo decreto que no, ustedes no me pueden arrestar a mí. Momentito, no juegue. Eso se tiene que cumplir. Porque la palabra no puede quedar mentirosa. Y seréis llevados ante los concilios y no los van a abrazar. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que los van a azotar. Váyase a Mateo 24:9 ahora. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación. Ay, esto que viene es duro. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Hermano, eso literalmente está sucediendo a los creyentes de la iglesia perseguida en otros continentes. No, nosotros aquí estamos cheles, como decimos en El Salvador. Entonces, váyase a 2 de Timoteo ahora, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ráyelo en su Biblia o textos. ¿Sabe qué quiere decir piadosamente, hermano? Todos los que quieran vivir en santidad, que quieran buscar al Señor, tendrán que padecer persecución. Wow. ¿Quién quiere de eso? Nadie, hermano, ninguno de nosotros. Pero nos tiene que llegar algún día. Porque la palabra es profética y se tiene que cumplir. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo una cosa muy importante: todo verdadero seguidor de Cristo, tarde o temprano, será perseguido. Desde la época de Cristo hasta la actualidad, todos los verdaderos cristianos han enfrentado tribulaciones y sufrimientos. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Persecución. Vos sos cristiano, háganlo a un lado. A este no lo queremos. Persecución. Váyase ahora a Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres de inmundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué quiere decir ese texto, hermano Misael? Escúchame bien, por favor, con una buena discernimiento. El mundo no ama a la iglesia de Jesús. El mundo odia a Cristo. Lea su Biblia. Los cristianos nuevos a menudo se sorprenden al darse cuenta de que la gente realmente los odia por ser cristianos. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sabes que hay persecución ahora mismo? Uno de nuestros misioneros fue sacado de Kirguistán. Tuvo que cambiarse de país. Ya no podía estar ahí. ¿Cómo se llama eso? Persecución. Lo vamos a traer un día a un culto de misiones.
Y aunque tú le decretes lo que quieras decretarle, la palabra se va a cumplir. Y ese hombre tuvo que salirse a otro lado porque la palabra se tiene que cumplir. Prepárese usted para la persecución. Preparémonos cuando llegue el momento. La iglesia no es un crucero del amor, la iglesia es un buque de guerra. La persecución llegará de falsos cristianos. Váyase a Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Palabras del apóstol Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso. Quiero ir cerrando. Y le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando él se estaba despidiendo de esa iglesia, lloraron los ancianos alrededor de Pablo. Lloraron porque se iba Pablo. Era el maestro que habían tenido. Y les dijo Pablo, después de mi partida van a entrar hombres perversos con doctrinas erróneas a la iglesia. Y sucedió. Apocalipsis capítulo 2 se cumplen las palabras de Hechos 20. Entraron hombres perversos a la iglesia de Éfeso con doctrinas erróneas. La sorprendente descripción que hace Pablo de los falsos maestros como lobos rapaces, debido al grave peligro que los falsos maestros representan para la iglesia, las escrituras los condenan con un lenguaje muy enérgico. Y entraron a la iglesia de Éfeso y atacaron al rebaño. Llevando doctrinas erróneas fuera del contexto bíblico. Tal como lo dijo Pablo. Pero Pablo les advirtió, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas o distorsionadas o que tuerzan la verdad. Porque esta gente tuerce la verdad para sus propios fines perversos. Y debemos de entenderlo. Toda la iglesia corrió, pero es la manera de poder cumplir la gran comisión. De una o de otra manera, el evangelio va a correr. Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nadie puede detener la iglesia. Vengan de pie esta tarde, por favor. Y entendamos que en medio de cualquier circunstancia, estos creyentes fueron esparcidos y no se escondieron, sino que iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. Dios siempre tiene cuidado de su iglesia. Ahora, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás tú dispuesto a sufrir? El evangelio de la prosperidad no habla de esto, ¿verdad? De la persecución. Tuercen los versículos. Pero
la pregunta hoy, aplicable a nuestra vida, es: ¿tú estás dispuesto o dispuesta a dar tu vida por Cristo? ¿Puedes aguantar difamación? Ah, ya vas para la iglesia, vos te crees una gran santa, vos te crees esto. Aguante, aguante. Siga en su culto, siga en su servicio al Señor. De una u otra manera la persecución llegará, pero nosotros estaremos firmes en Cristo. Posiblemente hay alguien esta tarde que está hoy a través de las redes sociales, mientras la iglesia ora esta tarde por esas almas que están sin Cristo. Si usted hoy quiere entregarle su vida a Jesús, usted es un candidato esta tarde para que reciba el don gratuito de la salvación. Dirá: hermano Misael, es muy difícil el evangelio. No, el evangelio no es difícil. Cuando tú quieras llevarlo en tus propias fuerzas es difícil, pero cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, Él es tu gran ayudador para cumplir esta tarea. Habrá alguien hoy acá en el templo que necesita el regalo de la salvación. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Solo tiene que arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Cristo. ¿Quiere que me cambie de religión, pastor? No. La religión no ha hecho nada por nadie. Quiero que tengas una relación con Cristo. Si hoy quieres entregarle tu vida al Señor, repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, esta tarde me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que te he ofendido. Hoy te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús.